Y muy buenas noches a todas. Estamos en lección 3. Gloria a Dios. Lección 3 del curso Legalismo, enemigo de la gracia. Y hoy día vamos a aprender cómo usamos ley y evangelio de una forma sanita. ¿Por qué? En legalismo hemos visto que es el mal uso de la ley. Entonces, ahora queremos aprender qué es un buen uso de la ley entonces. Y cómo podemos usar junto con el Evangelio para compartir el mensaje de la salvación de Dios. Entonces, hoy día sería una lección bien práctica para nosotros y va a apoyarnos mucho en cómo conversamos con otros y cómo animamos a otros en la palabra de Dios. Entonces, empezamos como siempre en oración, orando para cada uno de ustedes, sus familias. Damos gracias a Dios por la fe que ustedes tienen, que están aquí también en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo obre en ustedes más y más la sabiduría y la confianza en su salvación y la sabiduría de cómo compartirlo con sus familias y con otros. Y oramos para las hermanas que no están aquí esta noche, algunos con temas de salud o temas de trabajo, que Dios esté con ellas también en este momento. Y para las que están mirando la grabación, gracias. Incluso con las complicaciones de este mundo, están en la palabra de Dios. Y eso es lo más maravilloso porque ahí está el poder de Dios. Entonces, gracias por seguir en los estudios. Empezamos en oración, queridas. Oremos. Querido Dios Todopoderoso, usa el mensaje de tu ley para ayudarnos a ver nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de acción y arrepentirnos de ellos diariamente. Luego usa tu evangelio para consolarnos que somos perdonados y salvos mediante la vida perfecta y la muerte de Jesús en nuestro lugar. También bendícenos mientras compartimos la ley y el evangelio con otros. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estamos en lección 3. Hoy día estamos en Romanos. La verdad, Romanos es increíble. Romanos capítulo 1 a 3 es un fuente de enseñanza sobre el evangelio. Pero vamos a enfocar en algunos versículos nomás hoy día. Estamos en Romanos 3, 19 a 20, también en Romanos 1, 16 a 17. Entonces, como siempre, les invito a tener sus Biblias abiertas. Y empezamos con la historia de Luisa, que algunos de ustedes han visto en la grabación, o en el video, perdón, de la tarea. La historia de Luisa, una mujer que tenía 34 años, fue mamá, esposa, trabajadora, vecina, pero fue hallada muerta un día. Y en su funeral, todos los que estaban allá pensaron de ella de una buena forma. Dijeron que era buena persona, amable, amorosa. Comentaron que sin duda Luisa está en el cielo porque era buena persona. Pero también la verdad era que Luisa fue a algunas iglesias, pero nunca creyó en Jesús. Nunca creyó en su Salvador. Entonces, cuando Luisa llegó al cielo, a las puertas, podemos decir, al cielo, ahí los demonios la atacó y dijeron, mira, esta mujer no era la esposa perfecta, no era madre perfecta, no era vecina perfecta, no era empleada perfecta, y por este juicio, los demonios podrían reclamarla y llevarla al infierno. Es una historia fuerte, pero una historia que es la base de lo que vamos a ver hoy día. Entonces, para empezar, queremos aprender a entender bien qué es a propósito de esta historia, ¿cierto? Entonces, ahora invito a ustedes. ¿Qué es a propósito de la historia de Luisa? ¿Qué opinan ustedes?
¿Qué podemos aprender de su historia? Es una historia triste, pero hay propósito. ¿Qué es el propósito, amigas? O quizás no hay. Sí hay. Vamos, amigas, ¿qué piensan ustedes? Anita, ¿cómo te sientes, amiga? ¿Mejor? Ay, un poquito mejor, aquí un poco con gripe, con un Qué poquito, pena. pero gracias, profe, buenas noches y buenas noches a todos. Ok, profesor Emily. Aquí. Bueno, yo creo que el propósito, o sea, de la historia, cuando ella murió, es eso, ¿no? El propósito que todos debemos, o sea, creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que sin Cristo, en verdad, no vamos. Recién nomás el pasado por un duelo, se murió un cuñado y justo el día jueves yo pude, bueno, o sea, ya él no tampoco como dice aquí, no, él era de un corazón duro, no aceptaba al Señor Jesús Ujú, pese a que su hijita era cristiana. Pero es eso, y el día viernes Dios me dio la oportunidad de hablar ahí en el funeral. Y es eso, ¿no? Que realmente si no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no como el ladrón bueno que él reconoció que él era pecador y que Jesús era el Señor, él era justo. ujú, Y que, bueno, gracias a Dios, el ladrón, bueno, él aceptó, reconoció y confesó. ujú. Entonces, yo creo que es el propósito, ¿no? En esta historia de Luisa, que sí, claro que dicen, ay, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, dice la gente cuando se le predica, y entonces y no es así, ¿no? O sea, es lo que aquí en este video, en esta lección, hemos escuchado. Entonces, entonces eso creo que es el propósito que debemos nosotros, o sea, bueno, gracias a su infinita misericordia que Dios tuvo con nosotros al escogernos, al separarnos. Entonces, digo, nosotros tenemos, o sea, ese propósito, gracias a Dios, de la vida eterna, pero hay gente, como dice aquí en el libro, es todo tan claro. Y yo tenía esa sed de decirles ahí en el funeral, porque, bueno, la gente aquí más es gente católica, entonces era duro, pero gracias a Dios el Espíritu Santo me guió a hablarles de esto, que sin Jesús no somos nada. Entonces, que solamente es la gracia, no por obras, sino como dice, o sea, no es por obras para que nadie se gloríe. Gloria. Entonces, todo eso tuve, gracias a Dios, la oportunidad de hablarles y gracias por estas clases porque justo la del otro jueves me sirvió, aunque escuché y fui el día viernes que falleció Oh, mi yeah. cuñado, pude hablar. Entonces, eso creo yo, profe, no sé, ese es mi Ay, aporte, no sé. amiga. Sí, exacto, tal cual, tal cual. Eso sí es a propósito. Y nos mostraste aún más a propósito. ¿Por qué? El primer propósito es hablar, reforzar, podemos decir, que Jesucristo es el único camino. Muchas veces al mundo quieren pensar como los amigos de Luisa, que los que son buenos irán al cielo. Pero si niegan a Cristo como su Salvador, sabemos que es el único camino. Entonces, nosotros, como tú, Anita, tenemos urgencia en nuestro mensaje a otros, ¿cierto? Queremos amarles, no porque son solamente buenas personas, pero porque queremos amarles y contarles la verdad porque queremos que están seguros para la eternidad, ¿cierto? Entonces, Anita, tu historia nos muestra la importancia que tenemos nosotros en cómo compartimos la palabra con otros, porque queremos mucho que reconozcan a Jesús como su único Salvador. Muy bien, muchas gracias. También en el chat Gladys escribió que no basta con
con las buenas obras o ser una buena persona. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Muy bien. Gracias, Gladys. Gracias, Anita, por sus comentarios. Sí, aquí en esta historia podemos ver el gran choque que tenemos con la verdad de Dios y lo que crea el mundo. Porque el mundo quiere basar todo en cómo se siente, ¿cierto? Bueno, me siento que era buena persona, entonces va al cielo. Eso es lo que me da consuelo, creer que va al cielo, no importa qué cree. Pero la verdad bíblica nos enseña algo diferente. Dice en las palabras de Jesucristo que el que cree en él será salvo y el que no crea será condenado. Entonces ahí está claro, ¿cierto? Entonces queremos empezar la lección esta noche con esta verdad para recordarnos que tenemos grandes oportunidades de compartir la verdad de Cristo con otros. Y queremos hacerlo, ¿cierto? Y hoy día vamos a hablar de cómo lo hacemos. Entonces, vamos a empezar estudiando las dos enseñanzas principales de la palabra de Dios, que son ley y evangelio. Tenemos un curso completo en Academia Cristo sobre ley y evangelio. Hoy día vamos a tocarlo nomás, porque queremos entender bien que podemos usar la ley en conjunto con el evangelio para compartir las buenas nuevas con otros. Entonces, empezamos pensando primeramente en la ley y luego en el evangelio. Pero recordamos. En la última lección aprendemos que la fe es un don de Dios. Recordamos de Efesios 2 que ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe y esta no nació de nosotros, ¿cierto? Sino que es un don de Dios. Entonces, hoy día vamos a estar hablando de cómo compartimos la palabra con otros y recordamos que es obra del Espíritu Santo. Cierto que no es el poder de nosotros que va a ganar corazones, es el Espíritu Santo. También recordamos Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces compartimos la palabra de Dios con otros, confiando que el Espíritu Santo está obrando en la palabra de Dios. No es de nosotros, ¿cierto? Entonces compartimos con gozo. También queremos compartir con sabiduría, también con confianza, porque el Espíritu es lo que está haciendo la obra, no nosotros. Entonces empezamos. La primera pregunta, la ley. Según el video, pero también a sus pensamientos de ustedes, ¿qué es la ley? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es la ley de Dios? Adelante nomás. ¿Qué es la ley de Dios? La ley. Pensamos en la ley, tal cual como la palabra dice, ley, ¿cierto? Ley, reglas, legal, ¿cierto? Pero ¿qué es la ley de Dios? Vamos, amigas, no estamos buscando perfección, estamos buscando conversación, entonces tranquilas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es la ley de Dios? Buenas Y aquí, tardes, tarde pero segura. Para mí la ley de Dios son todos los estatutos, los mandamientos, todo lo que hay en el Antiguo Testamento que tenía que cumplir. Esa es la ley. muy bien, perfecto, perfecto, María Rosalba, muchas gracias. Mirta, ¿algo para agregar, amiga? Sí, buenas noches, hermanas. Quería nomás aportar la ley, es el conocimiento del pecado, es lo que nos permite conocer el pecado. Muy bien.
Muy bien. Ahí tenemos las dos partes que están buscando. Muchas gracias, queridas. La ley es lo que encontramos en la palabra de Dios, ¿cierto? La voluntad de Dios para nuestras vidas lo podemos encontrar en los mandamientos, también bueno, en toda la palabra podemos ver su voluntad para nosotros, ¿cierto? Pero también a propósito es para mostrar nuestros pecados. Y el versículo que vamos a usar para explicar bien la ley está en Romanos. Romanos 3, 19 a 20. Aquí dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces, aquí podemos ver que la ley exige, ¿cierto? Es lo que Dios desea de nosotros. Y acá dice que nadie puede ser justificado por la ley. No es posible, no podemos cumplirlo perfectamente. Por eso la ley sirve para reconocer nuestros pecados. De una forma quizás más sencilla, aquí tengo algunos puntitos para explicar bien la ley. Primero, es la santa voluntad de Dios para nosotros. Lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, la actitud que debemos tener, ¿cierto? Pienso yo en mi persona como mamá. Tengo reglas en mi casa para mi hijo, ¿cierto? No soy perfecta, pero sí tengo, podemos decir, es fuerte, pero tengo una ley en mi casa, algunas reglas de mi casa para mi hijo. ¿Por qué? Porque amo mi hijo y no quiero que va corriendo a la calle. No quiero que toque al horno, ¿cierto? Entonces tengo algunas cosas, algunas reglas en la casa para cuidarle, para que tenga vida y vida en abundancia mi hijo. Ahora Dios también, Dios perfecto, tiene una santa voluntad para nosotros, para amarnos, para cuidarnos, para poder caminar en la luz, para tener la vida abundante. Entonces nos ha dado su santa voluntad, que es la ley. Jesús resumió la ley en Mateo. Jesús lo resumió diciendo que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y amar a nuestro prójimo. Entonces, este es un resumen de la ley que Jesucristo nos ha dado. ¿Cómo actuamos? ¿Cierto? Que es la santa voluntad de Dios para nuestras vidas. Amar a Dios primero y amar a nuestro prójimo. También los detalles de la ley podemos encontrar en los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos están, claro, en el Antiguo Testamento, pero también podemos encontrar por las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles, los mismos temas en el Nuevo Testamento también, como amamos a Dios y a otros. Y es interesante cuando miramos a los 10 mandamientos, los primeros dos son sobre Dios, acerca de Dios, y el resto sobre el prójimo. Entonces es interesante como un resumen es amar, amar, amar. Bueno, la ley exige obediencia perfecta. Dios es santo, perfecto, justo. Desea la perfección de nosotros, que cumplimos la ley perfectamente. Dice, ustedes deben ser santos porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Entonces, por eso cuando miramos la ley, no, sabemos que no podemos cumplirlo. Sabemos que no es posible. Cuando yo miro los 10 mandamientos, por ejemplo, puedo reconocer cada pecado que hago en mi vida, de pensamiento, de acción. Es como un espejo, ¿cierto? Me muestra el pecado en mi vida. Pero también la ley va aún más que un espejo, también nos muestra la ira de un Dios justo, que Dios castiga a los que no son obedientes a Él. Entonces la ley nos muestra el castigo del pecado.
Entonces, la ley en sí mismo es la santa voluntad de Dios que nos muestra nuestros pecados y nos muestra que necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Algunos dicen que hay un toque de evangelio en la ley porque nos muestra al Salvador, que, ay, no puedo cumplirlo. Necesito un Salvador. Entonces nos muestra nuestros pecados y que necesitamos un Salvador. Bueno, gracias a Dios no vivimos bajo la ley, vivimos bajo el Evangelio y vamos allí ahora. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es el Evangelio? Pues el Evangelio son las buenas nuevas de salvación en Las Cristo Jesús. buenas. Las Es buenas es nuevas una de buena nueva. salvación. Bien. Mari, adelante, amiga. Sí, sobre la ley, yo quería comentar que la ley nos sirve, como bien decías tú, como espejo, puesto que nos muestra los pecados que realizamos, como freno que nos ayuda, teniendo conocimiento de los mandamientos, de frenarnos, nos recuerda de que hay mandamientos, hay designios que el Señor nos pide a través del Antiguo Testamento, donde está la ley, y con la ayuda del Espíritu Santo. Perdón, adelante, Mari. eh, y claro, nos ayuda a frenar las tentaciones o aquello que sabemos que no es correcto, y como guía. Los mismos mandamientos nos guían, el Antiguo Testamento en general, de lo que como cristianos, como bien tú también decías, qué hacer y no hacer. Cuanto al Evangelio, junto con las buenas nuevas que decía la hermana de salvación, es donde podemos ver el amor de Cristo en su plenitud, el amor de Dios en su plenitud, a través de sus enseñanzas. Perfecto, gracias, Mari. Y podemos ver cómo el Evangelio cambia la ley. Porque sin el Evangelio, la ley nos muestra el pecado y nos condena. Pero con el Evangelio, con la salvación de Cristo, la ley, no estamos bajo la ley. La ley no nos salva, pero la ley es como un guía para nosotros de cómo Dios desea que vivimos, pero no tenemos que cumplir la ley para ser salvos, ¿cierto? El Evangelio cambia la ley en la vida de nosotros cristianos. Muy bien. Entonces, queridas, tenemos Romanos 1, 16 a 17 para explicar qué es el Evangelio. Dice acá, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no son. ¿Por qué? En el Evangelio se revela la justicia de Dios, que en principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es el Evangelio? Es poder, es el poder de Dios y es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Es las buenas nuevas de la salvación, ¿cierto? Y dice que el Evangelio nos muestra la justicia de Dios. Y hemos aprendido de la justicia de Dios, ¿cierto? Que Él justo castigó a su propio Hijo en nuestro lugar. Cumplió la justicia en nuestro lugar, Jesucristo. Entonces, el Evangelio nos muestra la justicia de Dios, que es nuestra salvación en Jesucristo. Entonces, las buenas nuevas para pecadores es el Evangelio. Buenas nuevas. Es lo que hizo Cristo para salvarnos. Y siempre hablamos de la vida de Cristo en dos partes, ¿cierto? Cristo nos salvó cuando obedeció toda la ley en nuestro lugar. Vivió en este mundo perfectamente. Él, siendo Dios, obedeció activamente la ley
fue bajo la ley para cumplir la ley en nuestro lugar. Entonces, en su vida perfecta, Dios está dándonos la salvación, está cumpliendo la ley en nuestro lugar. También en su muerte, Él recibió castigo, la justicia de Dios en nuestro lugar. Entonces podemos ver por su vida y por su muerte como Dios, como Jesucristo nos dio la vida por su vida perfecta. Entonces el Evangelio es el amor inmerecido de Dios, el perdón ganado por Jesucristo, ¿cierto? Quien cumplió la ley en nuestro lugar. Entonces, como la ley nos muestra el pecado y que necesitamos un Salvador, el Evangelio nos muestra que tenemos Salvador. Gloria a Dios, ¿cierto? Los dos nos muestran nuestro Salvador. Entonces, queridas, es bien importante recordar, bueno, el propósito de cada uno, porque podemos ver que van en conjunto la ley y el Evangelio. El propósito de la ley es convencernos de nuestros pecados, convencernos que necesitamos Jesucristo y que vamos a Jesucristo para el perdón. Y el propósito del Evangelio es la solución de nuestro pecado, que está en Jesucristo. Entonces, los dos, hay un balance allá. Si no reconocemos que tenemos pecados, no necesitamos el Evangelio. Y si no reconocemos que tenemos un Salvador, ¿cierto? Que Él es el único camino, no entendemos tampoco la salvación. Entonces podemos ver cómo los dos, ley y evangelio, nos ayuda a entender a full nuestra salvación. Podemos pensarlo de esta forma. La ley es como una radiografía. Cuando sacamos una radiografía, podemos ver qué es el problema. Bueno, esperamos ver qué es el problema, ¿cierto? Allí tenemos un problema en nuestro cuerpo. Así es la ley. Nos muestra el problema. Tenemos pecado. Quizás un pecado específico, ¿cierto? Pero ¿una radiografía puede sanarnos? No, ¿cierto? Si tomo una radiografía y veo un problema en mi cuerpo, todavía necesito sanación. Entonces, el evangelio es la medicina. El evangelio es lo que nos sana del problema. Entonces, aquí podemos ver cómo la ley y el evangelio van en conjunto en el mensaje de la salvación. Queridas, preguntas, comentarios, dudas de ley y evangelio. Adelante nomás, con confianza. Gracias por los comentarios en el chat sobre el evangelio. Muy bien. Gladys, adelante, querida. Veo su micrófono abierto. No sé si deseas comentar. Parece que no. Parece que está luchando con su audio. Mari, ¿tienes una pregunta, amiga? No, un comentario Adelante. a propósito de la historia de Luisa, Ujú. que creía que por ser buena, o de muchas personas que creen que por ser buenas se van a ir al cielo. Precisamente en Romanos, y estaba buscando el versículo que se me perdió, lo tenía ahí a la mano. En Romanos hay un versículo que dice claramente que no hay ni uno justo, no Exacto. hay ni uno bueno. El único bueno es Dios, Jesucristo. Eso es importante que nosotros lo tengamos como presente porque mucha gente precisamente hace alusión a eso, no, que yo soy buena, hago esto, hago lo otro, y sí, yo me voy a ir al cielo, me merezco irme al cielo. No, o sea, es un error tan común escucharlo. Ujú. Bueno, se entiende que hay personas que a lo mejor no están involucradas con la palabra, como nosotros tenemos en parte la bendición de ¿no? En parte de la bendición de ir conociéndola, pero sí, se da mucho eso.
de que hay un concepto muy errado en este mundo hoy en día de que yo soy bueno o dono, de mil y una formas creen que tienen ganado el cielo y no es así, y de ahí también conjugarlo, juntarlo con lo que es la salvación, porque por nosotros mismos no nos podemos salvar, eso es imposible, la ley demuestra de que uno nunca va a ser capaz de cumplirla, nunca, a Ujú. excepción de lo que Cristo vino a hacer, que fue responder y hacerse cargo de todos nuestros pecados y que única y exclusivamente gracias a eso, a su bendita sangre derramada en la cruz, tenemos la bendición de poder decir que sí somos salvos cuando creemos en Él y lo seguimos. Ujú. Eso. Gracias, querida Mari. Sí, muchas gracias. Sí, y por eso lo tenemos acá en este curso, porque queremos, y ahora vamos a abordar el tema de cómo usamos el Evangelio, ¿cierto? Cómo lo usamos en nuestras vidas y también en la vida de otros. Porque podemos ver, espero que pueden ver claramente cómo los dos son parte del mensaje de la salvación. Sin ver a pecado, no podemos entender que necesitamos un Salvador. Si pensamos que no hay pecado, que no hay problema, no necesitamos una solución, ¿cierto? Entonces, podemos ver cómo las dos son importantes, pero hay muchos abusos de cómo lo enseñan. Entonces, queremos hacerlo bien. Hay un comentario en el chat que dice, si la persona viola la ley de Dios, entonces es pecadora y para ello necesita escuchar el evangelio. Vamos ahí, vamos allá. Buena pregunta. Vamos a conversar ahora cómo lo compartimos. Y si no he contestado la pregunta, hay que hacerlo de nuevo, por favor, al final del curso, pero espero que voy a contestarlo bien. Vamos adelante y vamos a la segunda parte de la lección, que es describir cuándo usamos ley y evangelio. Entonces, la ley que nos muestra el pecado es para quién. ¿Quién necesita escuchar la ley? Bueno, todos necesitan entender la ley, ¿cierto? Pero especialmente, ¿quién necesita escuchar la ley? ¿Qué opinan ustedes? ¿A quién compartimos la ley? Gladys, gracias. Escribió con los no creyentes. María, ¿algo para agregar? La Para los ley pecadores. también en cierta manera es para la gente que es muy, podemos decir, como judía, no sé cómo explicar, porque Ujú. los judíos creen mucho en la ley, Ujú. para que ellos también crean en Jesús. Ujú. Sí, exacto. Escuché también los pecadores, o estoy leyendo también las personas que no lo conozcan. La ley es para los que necesiten ver su pecado, ¿cierto? Es como Luisa. Recordamos la historia de Luisa. Luisa no, del principio de la lección, Luisa no fue al cielo porque no reconoció que tenía pecado. Entonces, la ley es para los impenitentes. Es un mensaje de Dios duro para los que no entienden que necesitan un Salvador. Y queremos tanto que pueden ver y confesar sus pecados. Queremos que ellos lleguen a un profundo entendimiento que van al infierno si no creen en Jesucristo. Entonces, nuestro deseo es mostrarles Cristo y que necesiten Cristo. Entonces, la ley compartimos con ellos para mostrar que tienen pecados, necesitan salvación. Entonces, acá podemos ver un poquito la base de cuando especialmente queremos usar la ley con alguien. Es como la historia de Luisa, ¿cierto? Tristemente estaba perdida porque nunca, o quizás no escuchó o rechazó, pero porque no entendió la ley en su vida. Ahora, en cambio, el evangelio es para quién? Para todos, claro, pero especialmente para quién. ¿Quién necesita el evangelio?
El evangelio es para, ay, perdón, ¿para quién? Podríamos decir para los gentiles, que somos nosotros, o sea, hablando en cuanto a la ley, pues, y a la gracia, a los judíos, que ellos se basaban en la ley, y el evangelio para los gentiles. Recuerdo de cuando Pablo se divide con Pedro, unos a los judíos y otras a los gentiles. Ah, ok, Predicar la palabra. entonces, perdón, adelante. Así como los grupos de que Pablo predicaba a los judíos y Pedro a los gentiles, ¿no? Sí, 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 sería interesante, sí, claro, porque entiendo lo que está comentando María. Los que creen que se salva por obra, los que creen que puede ser buena persona, ir al cielo, necesitan la ley. Estabas hablando de los judíos, especialmente los fariseos. No entendieron que tenían pecado y necesitaban un salvador, entonces necesitaban la ley. Pero los que no para los que no entendieron cómo era la salvación, para los que necesitaban entender que necesitan un salvador, como los gentiles, predicaron el evangelio más. Creo que eso es lo que está diciendo. ¿Está bien, María? Se fue la María. Espero que está bien, María. Sí, es correcto. Ya, Sí, solamente gracias. Perdón, no todo puede- escuché bien, por eso quería aclarar. Gracias, querida. Sí, el evangelio es para todas personas, como la ley es para todas personas, pero el evangelio es especialmente para algunas personas y es para las personas que son arrepentidos, las personas que reconocen que tienen pecado. ¿Por qué? Necesitan consuelo, ¿cierto? Necesitan saber que tienen perdón. Entonces, si estoy hablando con alguien que dice, ay, soy mala persona, soy una persona que no sé si puedo tener relación con Dios. Esta persona reconoce su pecado, ya. No necesita más ley, necesita el evangelio. Entonces, sabemos que el evangelio es para consolar, asegurar del perdón. Y cuando una persona entiende la ley y entiende que son condenados, ahí necesitan escuchar el mensaje de su Salvador. Es el dulce mensaje del Evangelio. ¿Por qué estoy haciendo una distinción acá? Porque podemos decir que el Evangelio es para todos. Entonces, ¿por qué estoy hablando de que el Evangelio es para los arrepentidos y la ley para los que es la palabra que usé, los impenitentes? Bueno, porque se hace un daño espiritual grave cuando se usa incorrectamente la ley Evangelio. Podemos usarlos de una forma que causa más daño que bien. Voy a explicar. ¿Qué pasa cuando compartimos el evangelio con alguien con un corazón duro? Por ejemplo, alguien que piensa, ya, soy buena persona, voy al cielo. Y comparto con ellos, Jesucristo te ama, Jesucristo te ha salvado, por Jesucristo vas al cielo. ¿Qué pasa con ellos? Es como Luisa, ¿cierto? Pensaba que por buenas obras va al cielo. Fue a la iglesia, pero no creo en Jesucristo. Entonces, si compartimos puro evangelio con alguien que tiene corazón duro, no reconozcan su pecado. No reconozcan que este Salvador que estamos predicando, que lo necesiten ellos. Piensen que Dios está bien con sus pecados. No ven la necesidad de arrepentirse. En vez de arrepentirse, siguen pecando. Y no creen que Jesús es su Salvador. Entonces,
bien, Angélica, no lleguen al mensaje de Cristo al corazón. Una historia bien fuerte, un pastor me comentaba. Él estaba ofreciendo a un varón que, que, que era violente con su esposa. Entonces, este varón fue al pastor para hablar de la situación. Y el pastor compartió el mensaje del evangelio con él sobre que Cristo te ama, Cristo te perdona. Am, y la siguiente semana, la esposa del varón fue a ver al pastor y tenía golpes, tenía evidencia de violencia en su cara. Y el pastor dijo, ¿qué pasó? Y ella comentaba, bueno, mi esposo me dijo que el pastor dice que está bien él porque Dios le ama y va al cielo. Entonces siguió con su pecado. Es una historia verdad, tristemente, queridas. Entonces, compartir puro evangelio con alguien que no reconoce su pecado causa daño, porque piensan que, no importa lo que hacen. Y lo peor es no reconocen que necesitan un Salvador. Por eso espero que están mirando que necesitamos siempre usar los dos, ley y evangelio, a veces más ley y a veces más evangelio, ¿cierto? Con los que no reconocen su pecado, necesitan más ley en el principio. Necesitan más ley para ayudarles a entender que son pecadores. Es lo mismo en el otro lado. ¿Qué pasa cuando se comparte la ley a un pecador destrozado sin predicar el evangelio? Ay, podemos imaginarlo, ¿cierto? Imagino que esa persona va a hacer llegar a una tristeza, un peso de corazón, una desesperación, ¿cierto? Porque esa persona ya reconoce su pecado, está destrozado bajo su pecado y no necesita escuchar más ley, necesita escuchar el evangelio. Entonces, si predicamos ley a esta persona y no evangelio, estamos negando a la persona al consuelo. También estamos causando más daño en sus corazones. Se sienten que son perdidos. Y lo peor es que si compartimos puro ley con ellos, piensan que es por ley que son salvos. Y no saben que tienen un Señor, un Salvador. Entonces, ¿cómo lo manejamos, cierto? Porque ¿cómo entendemos cómo compartimos con otros? Aquí tenemos una frase que nos ayuda. Queremos afligir al cómodo en su pecado con la ley. Y queremos consolar a los afligidos con el evangelio. Siempre compartimos los dos, pero queremos compartir más ley a los que son cómodos con sus pecados y queremos compartir más evangelio que los que son afligidos por sus pecados. ¿Y por qué? ¿Qué es a propósito? Que ven a Cristo, ¿cierto? Que ven a Cristo y que no causamos más daño. Y este curso se llama legalismo. ¿Cierto? Entonces hay ingleses que predican la ley, la ley, la ley, y el daño que produce es que no entienden que tienen salvación por Jesucristo y no por obras. También hay ingleses que predican evangelio, 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 y puede llegar la gente a pensar que pueden hacer cualquier cosa y no importa, no tienen que obedecer, no tienen que seguir a Dios, su santa voluntad, porque Dios va a amarles, no, y no importa lo que hacen. Entonces, hay dos extremos y queremos tener un equilibrio cuando compartimos la palabra con otros. Mucha información. ¿Cómo estamos, queridas? Preguntas, comentarios, dudas de cómo compartimos ley y evangelio con otros. María, adelante.
Creo que en mi mente se aclaró algo muy importante. Sí, lo que explicaba yo, quería decir la ley a los judíos y el evangelio a los gentiles, pero en la vida práctica ahora en el mundo es eso, lo que usted nos enseñó, esa gente que dice, no, yo lo tengo todo, yo no necesito de Dios. Mira, te voy a enseñar con la ley que sí necesitamos de Dios un Salvador y que no cumplimos toda la ley. Decía algún pastor que hay más de 600 mandamientos, 600 y fracción mandamientos en la Biblia, Ujú. no nada más los 10 mandamientos. Y hay personas, como dice usted, muy destrozadas que han vivido en la prostitución o que han sido lastimados por mujeres muy lastimadas, eso, y esas mujeres necesitan más evangelio que ley. Así es. Eso aprendí esta tarde. Así es, así es, tal cual. Y lo podemos hacer con nosotros mismos también. ¿Por qué? Tenemos la certeza nosotros de la salvación por la fe en Jesucristo, ¿cierto? Tenemos la certeza, gracias a Dios, por nuestra salvación. Pero cada día, mientras estamos en este mundo, vivamos en un mundo pecaminoso, ¿cierto? Yo, Elise, tengo la certeza de la salvación. Voy al cielo, pero ¿voy a pecar mañana? Sí, no soy perfecta. Entonces, cada día tengo la oportunidad de aplicar ley y evangelio a mi vida. Cada día puedo recordarme, no soy perfecta. Voy a confesar mis pecados y voy a regocijar en mi Salvador. Entonces, estoy aplicando el evangelio a mí, cada día, a mi persona. También con mi hijo, por ejemplo. Puedo usar el evangelio en su vida cuando él hace algo, no sé, algo malo. Puedo explicarle que lo hizo es malo y que nadie es perfecto. Entonces, gracias a Dios que tenemos un Salvador que nos ama. Y yo como mamá ofrezco perdón a mi hijo porque Dios me ha enseñado que es el perdón. Entonces puedo con mi vocabulario o con mis acciones mostrarle el evangelio en la vida de mi hijo también, ¿cierto? Con mis amigas, alguien que llega a mí cargada con un pecado. Ay, puedo compartir el evangelio hermosa con ella. Si tengo una amiga que está viviendo en el pecado, allí puedo compartir la ley con ella. Entonces, es tan útil utilizar el evangelio en cada momento de la vida para nosotros, para nuestras familias, en las iglesias también, cuando un mensaje está predicado, que hay un toque de ley, un toque de evangelio. ¿Por qué? Porque muestra nuestro Salvador, que es el mensaje de la salvación. ¿Quién más? ¿Preguntas, comentarios? Hay una pregunta en el chat. Bueno, Angélica habló eso es de antes. Ay, debería leer el chat, perdón, amigas, es de antes. Hay una pregunta, ¿qué pasa con la persona que dicen que no, que ellos no creen? Si alguien no cree en Jesucristo como su Salvador, es complicado compartir evangelio con ellos porque no lo creen. Y es complicado compartirle con ellos porque no creen. ¿Y qué hacemos entonces? Descansamos que nosotros no podemos crear la fe. Es obra del Espíritu Santo. Entonces sabemos que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Entonces con esa persona, si me permite, compartiría la ley y evangelio con ellos. Somos condenados porque no somos perfectos. No podemos cumplir la ley, pero gracias a nuestro Señor nos ha dado vida con Él. Um, entonces compartiré todo el mensaje de la salvación con esta persona y espero, confío que el Espíritu Santo en sus tiempos, en su sabiduría puede obrar esta fe en esta persona. Sí. Rosa escribió, la ley es guía de los ciegos. Amén.
Ya, lo hacemos sentir más mal de lo que se siente. No entiendo, Angélica. ¿Puedes comentar lo que estás diciendo acá? ¿Lo hacemos sentir más mal de lo que se siente? Angélica, ¿estás ahí, amiga? Ay, perdón, querida. Es que no entiendo la el chat nomás. Ah, perdón. Eso era para la pregunta anterior. Gracias, Angélica. Perdón. Ya, bueno. Entonces, cuando compartimos el Evangelio, pensamos en la oportunidad que tenemos, ¿cierto? Cristo nos ha salvado, nos ha dado el regalo de la salvación. El Espíritu Santo nos ha dado el regalo de la fe. Nos ha invitado a compartir su mensaje con otros. Entonces, lo hacemos con confianza que el Espíritu Santo está obrando. Lo hacemos con gozo porque lo tenemos nosotros y queremos compartirlo con otros. Y lo hacemos con sabiduría también, porque queremos que ellos puedan ver su Salvador. Anita, adelante, amiga. Bueno, profe, yo quería hacerle una pregunta, una duda, que, bueno, los, ¿qué serán? Judaizantes, tal vez. O sea, ellos mucho, bueno, yo veo, bueno, por una amiga, ¿no? Que siempre me dice que les oiga, les escuche. Bueno, entonces he entrado al Zoom y bueno, ellos bastante, o sea, tienen esto de que guardan el sábado y también de no comer la carne de chancho, bueno, Claro. todo eso, ¿no? Es cierto, ya. Y cómo es, sí, y como yo les veo que son buenas personas, como dicen, ¿no? Pero qué tan equivocados están o cómo están, porque bueno, ellos sí, igual ahora en estas épocas están que bueno, no, no sé qué es, que bueno, me invitan, pero yo no sé, porque bueno, cuando les escucho yo sí me confundo un poco y digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y entonces digo, hoy estamos bajo la gracia, pero ellos siguen La ley. en la ley, entonces Yes. es un poco de confusión que tengo, profesor, por favor, si me aclara. Claro que Gracias. sí, claro que sí. Y también hay mucha más información en nuestro curso de ley y evangelio. Pero la ley, hay tres tipos de leyes en la palabra de Dios. La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Entonces, en el monte Sinaí, Moisés compartió con su pueblo la ley de Dios, la santa voluntad de Dios. Y la ley civil y la ley ceremonial era para ellos nomás, los israelitas. ¿Por qué? La ley civil era como gobernarse a ellos mismos. No tenía rey, no tenía gobernación. Entonces Dios les dio una ley civil de cómo manejaba la vida. También la ley ceremonial, pensamos en todas las leyes de que pueden comer y no comer, de cómo lavar la mano, de cómo hacer sacrificios, ¿cierto? Eso fue la ley ceremonial. También era para ellos en los momentos de tabernáculo, de templo y todo. También les dio los 10 mandamientos. Ahora, en ese tiempo era para ellos los 10 mandamientos. Lo compartió con el pueblo de Dios. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz, Él cumplió la ley perfectamente para nosotros. Y lo dijiste bien, no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Entonces, la ley civil, la ley ceremonial, eran como sombras de lo que iba a pasar, ¿cierto? No tenemos tabernáculos nomás, no tenemos sacrificios nomás, no tenemos que hacer eso porque Jesucristo cumplió todo eso. Pero los 10 mandamientos también forman parte de la ley moral, que es la voluntad de Dios, no solamente para los israelitas, pero para siempre. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, las prédicas de Jesús, las prédicas de los apóstoles, hablan de los mismos temas que están en los 10 mandamientos. Entonces, están hablando de esta santa voluntad de Dios, siga en el Nuevo Testamento, pero de una forma como guía para nuestras vidas. También Romanos 1
habla de cómo la ley está escrito en nuestros corazones, en nuestras almas, que todos por conciencia entienden lo mal. Entonces, Dios ha dado a nosotros por todos los tiempos un tipo de ley moral, su santa voluntad de cómo vivimos. Entonces, no estamos bajo esta ley, es decir, que no tengo que cumplir los 10 mandamientos para ser salvo. No, claro que no. Vivo en la gracia de Dios, pero deseo obedecer a Dios y obedecer lo que nos ha dado. ¿Por qué? Porque es su santa voluntad por todo el tiempo. Algunas iglesias son bien equivocados y piensan que tenemos que seguir la ley ceremonial, la ley civil, que no comemos chancho, que hacemos eso. Y también por el Nuevo Testamento podemos ver Jesús hablando de Sabaoth, por ejemplo. Habla de cómo es una sombra de lo que iba a pasar, que Dios desea que guardamos tiempo para adorarle, pero no hay leyes en cómo y en dónde es un sábado o no, ¿cierto? Ha cambiado en cómo adoramos. Dijo a la mujer samaritana, adoramos en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, no tenemos que irnos al templo de Jerusalén, ¿cierto? Entonces, es una equivocación de entender la ley moral que tenemos en la vida y que no somos bajo la ley, sirve como un guía para nuestras vidas. Anita, ¿está bien, amiga? ¿O otras preguntas? No, sí, gracias. Está aclarado. Gracias, profe. Qué bien, qué bien. Y como he comentado en otras clases, habla mucho más de algunas leyes y cómo hay evidencia en el Nuevo Testamento que esas leyes no aplican a nosotros, como las leyes de dieta, leyes de sacrificio y todo. Entonces hay más evidencia, prueba de la palabra de Dios. Pero en general, eso es la resumen. ¿Preguntas, comentarios, dudas, queridas? ¿O vamos adelante y vamos a practicar aplicando el Evangelio? Entonces ya vamos a ver cómo lo hacemos. Con confianza intentamos. Ya con confianza intentamos y aprendemos de unos a otros. Entonces ahora voy a compartir con ustedes dos situaciones y vamos a considerar cómo contestamos utilizando el Evangelio. ¿Usamos más ley o más Evangelio? ¿Cómo lo podemos decir, cierto? Vamos a verlo ahora. La primera situación es, ¿qué le dice a una persona que piensa que irá al cielo porque es una buena persona, es un buen hijo y ha vivido una buena vida? ¿Qué podemos decir a ellos? ¿Qué necesitan escuchar ellos? Estoy hablando con una amiga, un amigo, me dice que soy buena persona y voy al cielo. ¿Cómo puedo contestar? Ellen, adelante, amiga. Sí, ¿cómo está, profesora? Bendiciones para todos. Bendiciones. Bueno, yo lo primero que diría el versículo que está, que siempre me encanta, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a Dios si no es por mí. Esa fuera la base principal y el punto principal para que yo le pueda explicar que si no tomamos la salvación que Cristo nos ha dado, nunca vamos a llegar al cielo ni a nuestro Padre, que es necesario reconocer que uno es pecador, porque uno no solamente es pecador cuando hace un pecado bien grande, no, ya nacimos con ese pecado y necesitamos pedir perdón a nuestro Padre y reconciliarnos con Él. Eso, así es mi principal, para llegar a la meta que yo siempre quiero llegar, de que ellos sepan que necesitamos a Dios, Así es. porque Él dijo, separados de mí, nada podrán hacer. Entonces, si no lo tenemos a nuestro Señor a la par nuestra, nunca vamos a poder llegar a nuestro Padre, ni nuestras oraciones, ni nuestras peticiones, ni pensar siquiera de poder estar en las calles de oro. Bien. Eso.
Súper. Esa Y es mi opinión. una pregunta más. En lo que compartiste ahora, ¿estás compartiendo más ley o evangelio con esta persona? Más el Evangelio, porque el Evangelio es el que habla de Jesús, a qué vino este mundo y por qué vino a salvarnos, a darnos vida eterna, a que ya no estemos separados de él, a reconciliarnos con nuestro Padre y no estar separados de él, sino que podemos decir que el día de mañana que partamos de este mundo, tenemos a nuestro Señor Jesús en nuestros corazones y tenemos la entrada a los reinos de los cielos, hermana. Y tenemos una nueva vida, sin mancha, sin pecado, y somos nuevas criaturas, nuevos hijos de Dios. Ya, muchas gracias, querida Ellen, por compartir. No, María no, Rosalba, adelante. Yo le hablaría más de la ley, porque Ya. él se siente bien, tiene una buena vida. Entonces, hablarle algunas partes de la ley que el Señor nos habla, o de los 10 mandamientos, o del hombre, del joven rico, que el Señor Jesús ve y dijo y cumple todo esto, ¿verdad? Ay, O sí. así, Ujú. hablarle más de la ley. Ya. Bien, María, Entonces, estoy muy feliz con la participación esta noche. Cristina, ¿qué harías tú, amiga? Sí, yo también lo afligiría con la ley, porque Ya. es una persona cómoda, ¿verdad? Y ha vivido una buena vida, según dice la situación. Ujú. Le compartiría más la ley. Más la ley, porque has visto que está cómodo, Sí, pensando que ser buena persona es suficiente nomás. así Sí, es. muy bien. Bueno, entonces sabemos que queremos compartir ley y evangelio, ¿cierto? Siempre queremos compartir los dos. Pero con esta persona, y claro, mucho va a depender de la conversación, del contexto y todo. Pero creo que sería mejor manejarlo de esta forma. Voy a mostrarles un ejemplo. Si alguien dice, voy al cielo porque soy buena persona, están de verdad rechazando a Cristo, ¿cierto? Están diciendo, no necesito Cristo, voy al cielo porque yo soy buena persona. Entonces, quiero cuando empiezo la conversación con ellos, deseo amarle. No deseo atacarle, porque quiero tener una conversación con ellos, ¿cierto? Entonces no voy a empezar a decir que no, eso no es la verdad, no eres buena persona. Voy a empezar amándoles. Quizás voy a si es la verdad, voy a decir que sí, eres buena persona, es la verdad, eres muy amoroso, has hecho eso. Si es la verdad, voy a confirmar lo que están diciendo, que es buena persona. ¿Por qué? Quiero que ellos quieren conversar más conmigo, ¿cierto? No quiero que se cierren en la conversación. Y luego, puedo decir que en los ojos del mundo, sí, claro, eres buena persona. Pero luego puedo recordarle que, pero Dios exige perfección, perfección de nosotros. Y puedo empezar a preguntar, ¿ha sido perfecto? ¿Ha sido perfecto en pensamiento también? Entonces, el deseo es guiarles a reconocer si incluso si son buena persona, no importa, no son perfectos. Y imagino que ustedes están pensando de versículos de la palabra que pueden utilizar para mostrar que todos tienen pecado, ¿cierto? Y ahí, desde ahí puede llegar aún más profundo que todos somos pecadores y el castigo por el pecado es el infierno. Entonces, no importa si eres buena persona. Porque si eres buena persona, no eres perfecta y mereces el infierno. Entonces, podemos ver acá que sí hay más ley. ¿Por qué? Porque estoy intentando mostrarles su pecado. Quiero mucho que entiendan que tienen pecado. Y al final quiero compartir la solución al pecado, que es Jesucristo. Pero quiero que entiendan que necesitan, que creen en Jesucristo. Entonces, ay, gracias, Cristina. Nadie es perfecto, solo Dios. Entonces, aquí podemos ver el uso de ley y evangelio,
pero con esta persona cómodo en su pecado o cómodo en pensar que no necesita a Jesús, a esa persona que está rechazando la obra de Jesús, quiero compartir más ley con ellos. Porque la ley también muestra a Cristo. Ya, otra pregunta para ustedes, otra situación. ¿Qué diría a una persona que ha vivido una vida impía y que ahora es anciano y piensa que es demasiado tarde estar bien con Dios? Que por todo lo que han hecho, todos sus pecados, ya no merecen estar con Dios, tener relación con Dios. ¿Cómo podemos compartir ley y evangelio con ellos? Ay, perdón, veo a alguien que tiene su micrófono abierto, pero no sé su nombre porque parece su celular nomás. Adelante si tiene el micrófono abierto ya. Hola, mi nombre es Jacqueline. Ay, qué bien. Adelante, querida. Sí, yo pensaba, porque conozco personas que me han dicho, yo no creo. Y para mí ha sido como una bofetada en la cara, pero terrible y una pena horrible. Por eso pregunté qué pasa con las personas que no creen. No. Y lo otro sería que si una persona que ha vivido toda su vida en pecado, está anciano y ya se siente desamparado, se siente eh, sin ese privilegio, porque se siente culpable Sí. del pecado que ha cometido, se reconoce como pecador, pero no tiene la solución. Y ahí estamos nosotros para llevar esa solución, que la solución es Cristo. Seamos jóvenes, seamos niños, viejos, siempre tenemos esa oportunidad de conocer a Cristo, reconocer a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Ujú. Eso sería mi opinión. Claro, y eso sería consolar al afligido, ¿cierto? Si esta persona es afligido por sus pecados, si se siente culpa, bueno, es evidencia que conoce que tiene pecado, ¿cierto? Ya reconoce que tiene pecado. Entonces, ya, tenemos que mostrarles la solución, compartir consuelo con ellos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos primero, como siempre, compartimos dos, ley y evangelio, ¿cierto? Pero queremos compartir mucho más evangelio con esta persona. Entonces, primero podemos afirmar cómo sienten, ¿cierto? Sienten culpables, sienten que no merezcan una relación con Dios. Podemos afirmarlo. Sí, tiene razón. De hecho, todos nosotros somos culpables, somos pecadores. Y Nadie estamos merece. destituidos de la gloria de Dios. Sí Perfecto. es. Entonces, afirmamos la verdad que se sienten y luego pasamos a la gracia de Dios y quedamos allá por un buen rato, ¿cierto? Compartimos mucho más el evangelio, la salvación por Jesucristo, el amor merecido. También podemos compartirle que no hay, no hay que esperar para recibir el perdón de Dios, ya lo tienes. Es decir, que por fe en Jesucristo tienes la justificación de Dios. Tienes perdón. No tienes que obrar para recibir perdón, por fe lo tienes. Y me hace pensar en el ladrón en la cruz, el criminal en la cruz. Él miró a Jesús colgando a su lado y comentó con sus palabras, mostró que tenía la confianza que Jesús es el Salvador. Y Jesús en este instante dijo, hoy día vas a estar conmigo en el paraíso. Este ladrón no tenía que esperar recibir perdón, no tenía por fe. Entonces, con esta persona, ay, podemos compartir la salvación, la perdón que ya tiene en Jesucristo, mucho más el Evangelio que la ley. Rosa comentaba, nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Dios es bueno y nos ama con un amor sobrenatural. Sí, sí, Rosa. Amén. Exacto. Bien. Entonces, en resumen, queridas, regresamos a la lema que tenemos en esta aquí. Afligido, cómodo,
con la ley y consolar a los afligidos con el evangelio. Y amigas, recordamos que el Espíritu Santo nos da todo lo que necesitamos en estas conversaciones. Entonces, si algunos de ustedes están pensando, tengo miedo, no sé si cómo voy a compartir con otros, no sé si es más ley, más evangelio, no sé. Bueno, queremos compartir con sabiduría, pero también con confianza, ¿cierto? Porque Dios, el Espíritu Santo, está obrando en su palabra. Entonces, cuando tengo miedo yo, por ejemplo, en momentos en conversaciones, cuando no sé qué necesita esta persona, oro en mi mente, Dios, ayúdame. Y también hago muchas preguntas con la persona. ¿Cómo te sientes? Y quiero aprender más de esta persona para entender bien si reconoce pecado o no. Entonces, eso me ayuda mucho saber si empiezo con leo evangelio o que necesita más escuchar. Hago un montón de preguntas y pido ayuda de Dios. Y también descanso en la obra del Espíritu Santo, que comparto la ley, comparto la ley evangelio, perdón, comparto el mensaje de Dios, que es la salvación, que muestra a Cristo. Lo hago en amor y confío que el Espíritu Santo obra en su palabra. Pero espero que estamos mirando aquí que no tenemos que tener miedo de la ley. No deseamos ser legalistas, claro que sí, no queremos abusar ley o evangelio, pero también la ley sirve mucho para mostrar a personas su Salvador. Entonces, cuando compartimos palabras, o predicamos o devocionales, oraciones, es una buena práctica siempre hablar de pecado y de gracia, de ley y evangelio, ¿cierto? Porque siempre estamos enseñando a otros, somos pecadores, necesitamos un Salvador, tenemos un Salvador. Entonces, con eso, queridas, hemos terminado la lección de hoy día. Y regresamos al tema de Gálatas 2, ¿cierto? No deseamos desechar la gracia de Dios. El evangelio, que es el poder de Dios, ¿cierto? Queremos que todos entiendan el evangelio, que reconocen su pecado y su necesidad de un Salvador. Y que compartimos eso con otros y con nosotros mismos, ¿cierto? Como hemos visto, podemos usar el evangelio en nuestras vidas. Como algunos de ustedes han tomado otros cursos con nosotros y entienden el método de las 4C, ¿cierto? Y aparte de consolidar, siempre en la lectura de la Biblia buscamos el pecado y confesamos el pecado en nuestras vidas y buscamos la gracia, el amor de Dios hacia nosotros. Es un gran ejemplo de cómo aplicamos ley y evangelio en nuestras vidas. Entonces, sí, ¿dónde está pecado? ¿Dónde está gracia? Entonces, queridas, gracias por todo, como siempre. Si tienen más preguntas, comentarios, dudas, aquí estamos. Entonces, que queden acá y siguen conversando conmigo con otras hermanas para aprender mejor el concepto. Por eso estamos. Y en el proyecto final, ustedes tienen 2 preguntas que corresponden a esta lección. Y son preguntas, son situaciones, y estamos pidiendo que ustedes contesten a estas situaciones utilizando ley y evangelio. La primera, un amigo, cuando le preguntaron por qué iría al cielo cuando muera, contestó, porque yo voy a la iglesia, oro, he dejado de fumar, tomar, bailar y apostar, entonces voy al cielo. ¿Cómo contestaría este hombre? Entonces, en el proyecto final invitamos a ustedes a pensar, ¿cómo uso más ley, más evangelio, todo eso? Pregunta número 5. ¿Qué diría una persona que ha vivido una vida escandalosa y impía y que ahora piensa que es demasiado tarde estar bien con Dios? Bueno, ¿qué compartimos con esta persona? Entonces, les invito a empezar ya en el proyecto final. Y si necesitan ayuda, estoy aquí. No es una prueba el proyecto final, es una oportunidad de demostrar lo que están aprendiendo. Entonces, si necesitan ayuda con esas preguntas, estoy aquí.
Bueno, amigas, nos vemos a martes, primero Dios. Y a martes vamos a estar en 2 Corintios 5, 14 a 21. 2 Corintios 5, 14 a 21. Como siempre, tenemos un video, preguntas y todo. Y bueno, terminamos como siempre con la gran bendición de nuestro Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz que encontramos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén, queridas. Que descansen. Gracias. Muchas gracias, maestra. Buenas Gracias a noches. ti, Eli. Bendiciones. La clase. Bendiciones. Bendiciones, hermanas. Linda noche en Cristo. Descansen. Igual, querida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.